Buenos días, soy Javier, ¿cómo están? Espero que mejor que yo, que ya terminé Resident Evil 4 y todavía no tuve tiempo de rejugarlo. Hoy quería hablar un poco de mi opinión del juego en cuanto a lo que me gustó, lo que no me convenció y demás. Quiero comenzar diciendo igualmente que, por si no era obvio por mi video anterior, el remake me encantó. Quiero aclarar que obviamente va a haber spoilers, aunque el footage de fondo va a ser únicamente de las primeras horas del juego. Pero es importante explicar un poco que Resident Evil 4 era uno de los juegos favoritos de mi infancia y probablemente le debo el amor que tengo por la franquicia. Al fin y al cabo fue, junto a GTA San Andreas, un juego que jugaba por horas y horas y que despertó en mí un gusto de fascinación y respeto por el arte de los videojuegos. Es uno de esos juegos que me inspiraba a imaginar otros juegos, que me hacía querer jugar una y otra vez e imaginar otras experiencias similares. De hecho, es uno de los primeros juegos en los que me pasaba horas apreciando detalles minúsculos y más adelante averiguando cada detalle que podía sobre cómo se había hecho. Es por eso que cuando me enteré de que iba a haber un remake del juego me emocioné muchísimo. Y tengo que decir que Capcom hizo un trabajo más que destacable con este juego. Verdaderamente se siente el cariño con cómo el juego fue reestructurado, pero respetando las bases, los pequeños detalles añadidos para recordar al original, el respeto hacia la obra, pero la innovación para que Resident Evil 4 Remake se sienta como un videojuego de hoy en día. Y es que verdaderamente Resident Evil 4 Remake se siente como si Resident Evil 4 hubiera salido hoy en día. Y es maravilloso. La ambientación que consiguen lograr, en mi opinión, supera a la del original, y no lo digo únicamente porque tenga gráficos increíbles, que los tiene y verdaderamente quedé enamorado del estilo visual del juego, sino porque el sonido, los cambios en diálogos y demás verdaderamente ayudan a crear un imaginario en el que puede uno entrar y sentirse el protagonista de una obra de acción-terror enfrentándose a un culto en una zona rural de España. Investigar por los alrededores e ir descubriendo los secretos del pueblo, del castillo o de la isla, realmente se siente como si uno estuviera allí. Sí es verdad que Leon mantiene un poco esa actitud tan cocky que tenía el juego original, tan de héroe de acción, aunque creo que se le ha bajado y se le ha dado en general un sentido mucho más humano. Que sí, Leon ha entrenado para convertirse en lo mejor de lo mejor y además sobrevivió a Raccoon City, por lo que tiene sentido que sea más arrogante o engreído. Pero esto no quiere decir que no se le pueda añadir algo más humano y menos de película de acción. En cuanto a esto aparece mi primera crítica igualmente, y es que aunque me gustaron los cambios en cuanto a las relaciones que tienen Leon y Krauser o Leon y Luis, sí siento que algunos de sus diálogos venían mucho de ninguna parte. Es decir, me gusta que compartamos más tiempo con Luis y que vayamos viendo que se arrepiente de lo que hizo y que está intentando ser una mejor persona, pero a mi entender, el diálogo que habla sobre esto es demasiado directo y a menudo aparece de formas muy repentinas. Con Krauser también, aprecio que sus conversaciones sean más personales en algunos puntos y que haya sido Krauser quien entrenó a Leon. Sin embargo, a veces sus diálogos son muy genéricos y termina siendo una relación extraña debido a que verdaderamente tampoco conocemos mucho de Jack en el juego. Este era un problema que podíamos encontrar en el original, pero que el remake pudo corregir y no lo hizo. Hablando de Krauser, una buena y una mala. Me gusta el rediseño que experimentan algunos enemigos. Siento que, en cuanto a los aldeanos, los cultistas y los militares, funcionan muy bien, aunque realmente no cambian mucho. Lo que sí considero un muy buen cambio son los de los jefes como Ramón Salazar o el susodicho Krauser. Creo que el enfrentamiento contra Salazar es muy superior al del original. En este punto quizá tenga retractores, ya que es una pelea muy icónica del juego y quizá todo el mundo no opine igual que yo. Pero el hecho de que este enano mute por sí mismo y se convierta en una criatura que va recorriendo el lugar mientras pretende mofarse de lo pequeño que somos en comparación a su poder, tiene algo distinto, algo que me resulta más interesante. Además, de alguna manera, siento que su diseño es más innovador, manteniendo igualmente algunas características del original. Aunque lo malo de esta pelea es el hecho de que sus verdugos simplemente desaparecieron, porque está bien, en el original es verdad que si no matabas al verdugo que sí te enfrentas, este no volvía a aparecer. Pero en este caso el otro verdugo simplemente desaparece también. En cuanto al rediseño de Krauser, una vez mutado siento que es más pertinente. Sí, no solo muta su brazo lastimado, pero realmente tampoco es que tuviera mucho sentido que lo hiciera, siendo que todo el resto de personas mutan en todo su cuerpo. El hecho de que su brazo derecho también mute como lo hace, me hizo acordar a un proyecto de rehacer Resident Evil 4 que yo tenía en una época. Quizá haga un video al respecto más adelante. Entonces sí, el rediseño de Krauser está muy bien, aunque tiene un ataque que considero injusto dependiendo de las circunstancias, y eso me lleva al que considero que es el peor problema del juego, y estoy hablando de algunos combates. Las mecánicas de combate en general están bien, el personaje se maneja bien, así como las armas, apuntar funciona correctamente y el impacto a los enemigos la mayor parte del tiempo también. Ahora bien, hay algunos combates que yo considero algo injustos o poco balanceados.
El primer momento en el que sentí esto fue en la cabaña con Luis, que es verdad que yo llegué con poca munición, pero aún así sentía que la cantidad de enemigos que spawneaban era demasiada para el poco espacio que había en el lugar, generando que constantemente me quedase atrapado contra una pared y muriese. Sí, estaba jugando en hardcore, pero esto no implica que el juego deba volverse injusto. Cierto es que finalmente logré pasar esta sección prácticamente sin dejar que entrasen enemigos, pero fueron varios intentos hasta lograr encontrar una táctica que funcionase lo suficientemente bien y aprovechase el constantemente estar derribando las escaleras de los enemigos en el segundo piso. Que por cierto, una vez estás en el segundo piso, se supone que los enemigos solo pueden subir por dichas escaleras, ya que toda otra entrada en la parte inferior está bloqueada. Sin embargo, por más que impidas que suban constantemente, van a aparecer enemigos en la cabaña, demostrando que efectivamente está construido de forma injusta. Como este, hubo algún otro momento que sentí que era injusto, como puede ser por ejemplo la pelea contra los dos agarradores, pero ya mayormente me quiero centrar en este y en la pelea con Krauser. El primer enfrentamiento contra él me resultó extremadamente fácil y lo derroté sin mucho problema. Logré hacer parry a casi todos sus ataques, lo esquivé bien, lo ataqué, etc. No obstante, una vez llegué a su enfrentamiento final me puse de muy mal humor. En un principio pensé que el teclado no estaba funcionando correctamente y que no tomaba mis inputs, porque realmente a veces le daba a esquivar y no me esquivaba, o daba el parry y no hacía parry. Creo que el problema finalmente era que el juego no te deja esquivar o hacer parry mientras estás acuchillando, lo que no tiene sentido. La animación de acuchillar debería poder cortarse para realizar una de estas dos acciones, porque Krauser es muy rápido y sus ataques duran menos que los tuyos. Por lo cual puede pasar que el juego tome tarde tu input de ataque, comiences a atacar y él haga lo mismo. Como él es más rápido, terminará golpeándote sin que puedas hacer nada para evitarlo. De igual manera, una vez se transforma, obtiene un ataque de agarre que es injusto. Solo logré esquivarlo una vez cuando estaba cerca, una única vez, y pareció más un error de movimiento que un esquive. Sí, el ataque es fácil de esquivar si uno está lejos, pero la mayor parte de las veces ese no va a ser el caso, porque de hecho es mucho más probable que realice ese ataque si uno está cerca. Otra cosa que me parece injusta, y ya avanzo con otra cosa, es el secuestro de Ashley. Sentí que en esta versión rara vez la tomaban en brazos, pero cuando lo hacían era de forma injustificada. Si no me equivoco, en el juego original solo podían llevarse a Ashley por una puerta, lo cual te ayudaba a entender hacia dónde se dirigiría el enemigo. Siento que en esta versión eso fue eliminado y se mide por tiempo secuestrada o por la cantidad de distancia que existe entre ella y el jugador. Y digo esto porque más de una vez me pasó que la tomaban en brazos y yo estaba junto a la única puerta del lugar, y sin embargo me aparecía la pantalla de Game Over. De hecho, una vez fue especialmente notable porque vi al enemigo caminar hacia lo que era literalmente una pared y que el juego tomase que había perdido. Dejando esto de lado, el resto de la jugabilidad me gustó, y siendo que adaptaron muy bien las mecánicas del original, agregándole la fabricación o el parry para dar variedad y complementar un sistema de juego ya sólido. Agradezco mucho que Ashley ya no tenga un sistema de vida, sino que pueda ser golpeada y debe ser levantada, además de permitir pedirle que te dé algo de espacio para los combates. La mecánica de esconderla sigue existiendo, pero únicamente en combates donde probablemente sería imposible mantenerla a salvo. El momento en el que jugamos junto a Luis también es un buen añadido y agrega bastante diversión a la experiencia, aunque no puedo evitar teorizar que este sistema de inteligencia artificial se desarrolló para un posible remake de Resident Evil 5 que se insinúa al final del juego. La isla sigue siendo para mí tan molesta como lo era en el original, tiene partes notables como puede ser la pelea contra el regenerador, pero en general no es muy destacable. Y literalmente me pasé el nivel número 15 corriendo todo el nivel, así como lo hacía cuando jugaba al Resident Evil 4 original. Me gustó el añadido de nuevos enemigos por más pocos que fuesen, siento que funcionan bien y son justificables dentro del lore. De igual forma, el hecho de que los Iron Maidens sean regeneradores a los que vencimos también añade un toque extra de peligro, generando así una justificación a su existencia. El que U3 haya sido eliminado es algo que seguramente divide a la comunidad. Por un lado hay quienes odian a este enemigo y quienes lo aman. En mi caso no me molestó que lo eliminasen, ya que al fin y al cabo tampoco me aportaba mucho. Era más un jefe diseñado para añadir algo entre que secuestren a Ashley y el enfrentamiento con Krauser. El cambio de los puzzles es bastante interesante y funciona de manera adecuada. De igual forma aprecio el rediseño de los personajes y de los escenarios. Verdaderamente todo se siente un poco mejor en ese sentido, quizá más basado en un mundo real. Por otro lado, los diálogos y la historia, aún manteniendo la base original, tienen una mejora bastante significativa y Leon, Ashley y Wada se sienten muchísimo más humanos, quizá más como personas que como personajes. Tengo muchas ganas de ver cuál es el próximo proyecto de Capcom, así como de viciarme al modo mercenarios cuando salga. Quizá el futuro nos depare un remake de Resident Evil 5, o quizá no. Lo importante es que hasta entonces yo intentaré disfrutar al máximo el que considero que es uno de los mejores remakes de la historia y uno de los mejores Resident Evil de la historia. Muchas gracias por ver, espero que todo vaya bien, un saludo.